Tenía apenas 22 años cuando me casé con el amor de mi vida, Roberto. Era un hombre bueno, trabajador, de esos que ya no hay. Pero lo que no sabía es que junto con el anillo de matrimonio venía un paquete completo. Doña Refugio, mi suegra, una mujer que me hizo la vida imposible durante 20 años. 20 años, mis queridos. 2 décadas enteras donde cada día era una batalla, donde cada palabra que salía de mi boca era juzgada, donde cada movimiento que hacía era criticado. Pero lo que descubrí después de tanto tiempo, ay Dios mío, lo que descubrí me dejó helada. Su peor secreto, el secreto que cargaba como piedra en el pecho, explicaba todo, absolutamente todo. Todavía no entienden de qué secreto hablo, pero cuando lo descubran, van a entender por qué una mujer puede volverse tan amargada, tan dura, tan imposible. Por favor, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y un comentario contándonos si también han sufrido con una suegra difícil. Su apoyo significa mucho para nosotros. Mi nombre es Esperanza, Esperanza Flores de Mendoza. Hoy tengo 78 años, pero esta historia comenzó cuando era joven, llena de ilusiones, soñando con formar una familia feliz. Ay, mijos, si hubiera sabido lo que me esperaba. Pero voy a contar todo, desde el principio, para que entiendan bien cómo fue que una suegra casi destruye mi matrimonio, mi vida, mi paz. Y cómo al final, cuando descubrí su secreto, todo cambió. Para que entiendan bien mi historia, necesito llevarlos a Morelia, Michoacán, en los años 60. Era una época diferente, ¿no? Las mujeres nos criábamos para ser esposas, madres, cuidadoras del hogar. Yo crecí en una familia humilde pero decente. Mi padre, don Guillermo, era carpintero. Tenía un tallercito pequeño donde hacía muebles bonitos, sillas, mesas, roperos de madera de pino. Sus manos olían siempre a madera recién cortada y a barniz. Eran manos fuertes, callosas, pero gentiles. Cuando me abrazaba de niña, sentía ese olor a trabajo honesto que hasta hoy me hace acordar de él con cariño. Mi madre, doña Carmela, era modista. Cosía vestidos para las señoras del rumbo. Su máquina Singer negra con pedal era su tesoro. Pasaba horas ahí, el tac, tac, tac de la máquina, marcando el ritmo de nuestros días. Me enseñó a coser desde chiquita. Mija, me decía, una mujer que sabe coser nunca pasa hambre, siempre va a tener trabajo con qué defenderse. Y tenía razón, la mera verdad. Nuestra casa era sencilla, de adobe con techo de teja. Estaba en las orillas de Morelia, donde empezaba el campo. Teníamos un solar grande atrás con árboles frutales. Un durazno que daba los duraznos más dulces que han probado, un ciruelo, un níspero. En primavera, cuando florecían, el patio se llenaba de un olor dulzón que me mareaba de bonito. Las mariposas y las abejas zumbaban entre las flores blancas y rosadas. Yo me trepaba al durazno y me quedaba horas ahí leyendo, comiendo fruta hasta que me dolía la panza. Éramos 5 hermanos. Yo era la mayor de 3 mujeres y 2 hombres. Compartía cuarto con mis hermanas, Luz María y Socorro. Dormíamos las 3 en una cama grande que mi padre había hecho, con colchón de lana que mi madre rellenaba cada año. En las noches frías del invierno michoacano, nos acurrucábamos las 3 juntas como gatitos, tapadas con colchas gruesas que mi abuela había tejido. Platicábamos bajito en la oscuridad, haciendo planes de cuando fuéramos grandes. Yo me voy a casar con un doctor, decía Luz María, la soñadora. Yo voy a tener 10 hijos, decía Socorro, que siempre quiso una familia numerosa. Y yo decía, voy a casarme con un hombre bueno que me quiera de verdad, que me trate con respeto. Ay, mijos, yo sí me casé con un hombre bueno que me quería. El problema fue la madre que venía con él. Nuestra rutina empezaba temprano.
Mi madre nos despertaba cuando todavía estaba oscuro. Arriba, niñas, que el día no espera. Nos lavábamos la cara con agua fría del tinaco. En invierno era un martirio, el agua helada te despertaba de golpe. Después ayudábamos a hacer el desayuno. Frijoles refritos, tortillas recién hechas en el comal, café de olla con canela y piloncillo. El olor del café llenaba toda la casa, mezclándose con el humo del fogón de leña. Yo iba a la escuela hasta 6º año. Era buena estudiante, me gustaba mucho leer, soñaba con seguir estudiando, tal vez hasta la secundaria, pero mi padre decía que no había dinero para eso. Las mujeres no necesitan tanto estudio, mija. Con saber leer, escribir y hacer cuentas es suficiente. Lo demás lo aprenden siendo esposas. Esa era la mentalidad de la época, pues no era maldad de mi padre, era lo normal. Después de la escuela, ayudaba a mi madre con la costura. Aprendí a hacer ojales perfectos, a poner cierres, a hacer dobladillos invisibles. Me gustaba ver cómo un pedazo de tela se transformaba en un vestido bonito. A veces las clientas llegaban con figurines de revistas, queriendo copiar los vestidos de las artistas de cine. Mi madre los recreaba con paciencia, adaptándolos para que quedaran bien en cuerpos reales, no de modelos. Los domingos íbamos a misa a la Catedral de Morelia. Esa iglesia enorme de cantera rosa me impresionaba tanto. Los techos altísimos, los vitrales de colores que hacían dibujos de luz en el piso, el olor a incienso y a cera de velas. Después de misa, nos quedábamos en el jardín de la plaza conversando con los vecinos. Los muchachos paseaban en un sentido, las muchachas en el otro mirándose de reojo. Así era el cortejo en esos tiempos. Yo tenía 19 años cuando conocí a Roberto. Fue un domingo, después de misa. Estaba con mis hermanas comprando nieve de limón en el portal cuando él se acercó. Era alto, de piel morena clara, cabello negro bien peinado con brillantina, bigote delgadito bien recortado. Usaba pantalón de vestir y camisa blanca impecable. Se veía limpio, decente, bien presentado. «Buenas tardes, señoritas», dijo quitándose el sombrero. Su voz era suave, educada. «¿Me permiten invitarles una nieve?» Mis hermanas se rieron nerviosas. Yo bajé la mirada, sintiendo cómo se me subían los colores a la cara. En esa época, una señorita decente no hablaba con muchachos desconocidos así nomás. «Gracias, pero no podemos», respondí tratando de sonar firme. «Entiendo», dijo sonriendo. «Entonces permítanme presentarme. Soy Roberto Mendoza. Trabajo en la mueblería de mi tío en el centro, y ustedes son de aquí de Morelia». Así empezó todo. Los domingos siguientes, casualmente, lo encontrábamos en la plaza, siempre respetuoso, siempre educado. Poco a poco fuimos conversando más. Me contaba de su trabajo, de su familia. Era el hijo único de doña Refugio, viuda desde que Roberto tenía 15 años. Su padre había muerto en un accidente en la mueblería. Una viga le había caído en la cabeza. «Mi madre», me decía, «ha sufrido mucho. Quedó sola con un hijo que mantener. Ha trabajado durísimo toda la vida. Es una mujer muy fuerte». Fuerte. Esa palabra la iba a escuchar 1000 veces en los años siguientes. «Mi madre es muy fuerte». Lo que no me decía era que también era dura como piedra, amargada como la hiel. Después de 6 meses de cortejo formal, Roberto le pidió permiso a mi padre para visitarme en casa. Mi padre investigó, preguntó por ahí. La familia Mendoza tenía buena reputación. Roberto era trabajador, no tomaba, no jugaba, no andaba de parranda. Era el yerno ideal. Las visitas eran los sábados por la tarde. Roberto llegaba a las 4 en punto, nunca tarde. Se sentaba en la sala con nosotros,
Mi madre siempre presente como chaperona. Platicábamos de todo, de nuestros sueños, de cómo queríamos que fuera nuestra vida. Él quería poner su propia mueblería algún día, yo quería tener hijos, darles una vida mejor que la que yo había tenido. Nunca me habló de vivir con su madre, nunca me preparó para lo que venía. Al año de cortejo, Roberto le pidió mi mano a mi padre. Fue una ceremonia formal, bonita. Llegó con su madre, doña Refugio. Era la primera vez que la conocía bien. Era una mujer de unos 45 años, delgada, de cara angulosa, cabello negro recogido en un chongo apretado. Usaba siempre ropa oscura, como si todavía estuviera de luto por su difunto esposo. Sus ojos eran negros, penetrantes, de esos que parecen ver a través de ti. Mucho gusto, señora, le dije cuando me la presentaron extendiendo la mano. Me miró de arriba abajo, como evaluando ganado en el tianguis. Apretó mi mano brevemente, sin calidez. Así que tú eres la que le ha robado el corazón a mi hijo, dijo. No sonrió. En ese momento sentí un escalofrío. Algo en su tono, en su mirada, me puso incómoda, pero lo ignoré. Pensé que eran nervios de conocer a mi futura suegra. La petición fue tradicional. Roberto y doña Refugio trajeron una canasta con pan dulce, chocolate y fruta. Mi padre aceptó formalmente. Se fijó la fecha de la boda para 6 meses después. Yo estaba feliz, emocionada. Iba a casarme con el hombre que amaba. Iba a tener mi propia casa, mi propia familia. Lo que no sabía es que no iba a tener mi propia casa. Iba a vivir en la casa de doña Refugio, y ahí empezaría mi verdadero infierno. Los meses antes de la boda fueron de pura felicidad. Mi madre y yo cosimos mi vestido de novia, tela blanca sencilla, sin mucho lujo porque no había dinero, pero bonito, con encaje en el cuello y en las mangas. Mi madre lloró cuando me lo probé por primera vez. «Te ves hermosa, mija», dijo, secándose los ojos con el delantal. «Vas a ser una novia preciosa». Bordamos mi ajuar, sábanas, toallas, manteles, todo marcado con nuestras iniciales entrelazadas, E y R, Esperanza y Roberto. Cada puntada era una ilusión, un sueño de felicidad futura. Roberto venía cada día más emocionado, me contaba de la habitación que estaba preparando para nosotros en la casa de su madre. «Es la mejor habitación», decía, «con ventana grande que da al jardín, te va a encantar». «¿Vamos a vivir con tu madre?», pregunté por primera vez. «Sí, mi amor, es que ella está sola, no puedo dejarla, pero va a ser bonito, vas a ver. Ella te va a querer mucho». Debí haber insistido más en ese momento. Debí haber dicho que no, que quería nuestra propia casa. Pero era joven, inexperta. Pensaba que era mi deber obedecer, adaptarme, ser la nuera buena. Ay, Dios mío, qué equivocada estaba. La boda fue en la catedral, una mañana de junio. Hacía un calor bonito, el cielo estaba azul sin una nube. Llegué del brazo de mi padre, temblando de nervios y emoción. Roberto me esperaba en el altar, viéndose guapísimo con su traje negro y corbata blanca. Cuando me vio entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas. Esa imagen la guardo en mi corazón hasta hoy. Doña Refugio estaba en la primera banca, vestida de negro, negro en una boda. Debí haberlo tomado como señal, pero estaba tan feliz que no presté atención. El padre Ramírez nos casó. Las palabras tradicionales, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separe. Intercambiamos anillos. Roberto me besó suavemente cuando el padre dijo: «Puedes besar a la novia». Salimos de la iglesia como marido y mujer bajo una lluvia de arroz y flores. La fiesta fue sencilla pero alegre. En el patio de la casa de mis padres, con mariachi, comida casera que mi madre y mis tías habían preparado, mole michoacano, tamales, carnitas.
barriles de agua fresca de Jamaica y horchata. Bailé con mi padre la canción de Bésame mucho. Lloré en sus brazos. Sé feliz, mija, me susurró al oído. Y no olvides nunca quién eres. Eres una Flores. Somos gente trabajadora, honesta, con dignidad. Eso nunca lo pierdas. Esas palabras me iban a sostener en los años difíciles que venían. Al caer la tarde, Roberto y yo nos despedimos. No hubo luna de miel. No había dinero para eso. Nos fuimos directamente a la casa de Doña Refugio, que ahora era nuestra casa también. La casa estaba en el centro de Morelia, una casa antigua de cantera con patio interior. Era bonita por fuera, con su portón grande de madera y sus ventanas con rejas de hierro forjado. Por dentro estaba oscura, fría, llena de muebles pesados y viejos. Olía a cerrado, a naftalina, a tristeza. Doña Refugio nos esperaba en la sala. No nos recibió con abrazos ni felicitaciones. Se quedó sentada en su sillón como una reina en su trono. «Ya llegaron», dijo. No era pregunta, era declaración. «Roberto, ayúdame a llevar las cosas de tu esposa a su cuarto». «Nuestro cuarto, mamá», corrigió Roberto suavemente. Ella hizo un gesto con la mano como espantando una mosca. Me llevaron al cuarto que sería nuestro. Era grande, sí, con una cama matrimonial antigua de latón, un ropero viejo, una cómoda con espejo. La ventana daba al patio interior, donde había un naranjo y algunas macetas con geranios. Todo estaba limpio pero impersonal, frío. «Pueden acomodar sus cosas», dijo Doña Refugio desde la puerta. «Mañana, Esperanza, te levantas temprano para ayudarme con el desayuno. En esta casa nos levantamos a las 5 de la mañana». «Sí, señora», respondí. «No me digas señora, soy tu suegra. Dime, Doña Refugio». Esa noche, mi primera noche de casada, no fue como la había soñado. Roberto estaba cansado. Yo estaba nerviosa, y cada vez que nos movíamos, la cama de latón crujía tan fuerte que seguramente Doña Refugio escuchaba todo desde su cuarto, que estaba justo al lado. Era como tener una sombra vigilándonos. Al otro día despertó con el toc 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 en la puerta. «Roberto, Esperanza, ya son las 5, a levantarse». Roberto se levantó como resorte. Estaba acostumbrado a la rutina de su madre. Yo me levanté atontada, con sueño. Me puse lo primero que encontré y salí al pasillo. Doña Refugio ya estaba en la cocina haciendo ruido con las ollas. «Buenos días, Doña Refugio», dije tratando de sonar animada. Me miró de arriba abajo. «¿Así te vas a presentar en mi cocina? Despeinada, con la ropa arrugada, sin ni siquiera lavarte la cara bien». Sentí que me quemaba la cara de vergüenza. «Disculpe, es que apenas me levanté». «En mi casa», me interrumpió. «Nos presentamos decentes desde temprano. Vuelve a tu cuarto, peínate bien, lávate la cara, ponte un delantal y apresúrate que el desayuno no se hace solo». Regresé al cuarto con lágrimas en los ojos. Roberto todavía se estaba vistiendo. «Mi amor», le dije, «tu mamá me regañó». «Es que mi madre es muy particular con la limpieza y el orden», respondió poniéndose los zapatos. «Dale tiempo, apenas se están conociendo». Me arreglé rápido y volví a la cocina. Doña Refugio ya había puesto todo en la mesa. Tortillas, frijoles, café, salsa. «Siéntate ahí», me indicó señalando una silla. «Primero, vamos a desayunar. Después te enseño cómo se hacen las cosas en esta casa». Durante el desayuno no habló, solo comió en silencio. Roberto tampoco hablaba mucho. Era como si estuviera acostumbrado a ese silencio pesado de las mañanas. Después del desayuno, Roberto se fue a trabajar. Me besó en la frente. «Hasta la noche, mi amor. Pórtate bien». Roberto, quise decir algo más, pedirle que no me dejara sola con su madre, pero ya se había ido.
Doña Refugio se levantó y empezó a recoger los platos. Ahora te voy a enseñar cómo quiero las cosas en esta casa, dijo. Y empezó el entrenamiento más riguroso que he tenido en mi vida. Los platos se lavaban 3 veces, una con agua tibia y jabón, otra con agua caliente para quitar el jabón, otra con agua fría para que quedaran brillantes. Se secaban inmediatamente con trapo limpio y se guardaban en su lugar exacto en el aparador. El piso de cemento de la cocina se trapeaba todos los días después de cada comida. Primero barrido, después trapeado con agua y jabón, después enjuagado con agua limpia. La ropa se lavaba los lunes, a mano, en el lavadero del patio. Se tallaba cada pieza con jabón y cepillo. Se enjuagaba 2 veces. Se le ponía almidón a las camisas de Roberto. Se tendía en orden, primero las sábanas, después las toallas, después la ropa, y así con todo. Cada cosa tenía su manera correcta de hacerse, su día específico, su hora exacta. Y si yo hacía algo diferente, Doña Refugio me corregía, siempre, sin falta. Así no se dobla una toalla, se dobla en 3, no en 2. El café se hace más cargado, a Roberto le gusta fuerte. Esa tortilla quedó muy gruesa, hay que hacerlas más delgaditas. Barriste, pero dejaste polvo en las esquinas, hay que barrer bien barrido. Al principio trataba de aprender, de hacer las cosas como ella quería. Pero conforme pasaban las semanas, me di cuenta de algo terrible. No importaba qué tan bien hiciera las cosas, siempre había algo mal. Siempre había una crítica, un regaño, una corrección. Un día, después de que me criticó por 10ª vez cómo había lavado las ventanas, exploté. Doña Refugio, dije tratando de mantener la calma. He lavado las ventanas 3 veces ya. Las lavé con vinagre y agua como usted dijo. ¿Qué más quiere que haga? Me miró con esos ojos fríos que tenía. Quiero que las hagas bien, pero parece que eso es mucho pedir. Las hice bien, están limpias. No están como yo las dejo, nunca están como yo las dejo. Pero claro, tú eres de las flores, ¿qué se puede esperar? Esa fue la primera vez que insultó a mi familia. No iba a ser la última. Esa noche, cuando Roberto llegó, le conté llorando lo que había pasado. Mi amor, me dijo abrazándome. Mi madre es así. No lo tomes personal, es que ella es muy perfeccionista. Pero me insulta. Insulta a mi familia. Es solo su manera de ser, dale tiempo. Cuando te conozca mejor, va a cambiar. Pero no cambió. Conforme pasaron los meses, empeoró. Si yo cocinaba, la comida estaba desabrida o muy salada. Si yo limpiaba, quedaba sucio. Si yo lavaba la ropa, la maltrataba. Si yo hablaba, hablaba mucho. Si estaba callada, estaba enojada. No había manera de ganar con ella. Y lo peor era que lo hacía sutilmente, siempre cuando Roberto no estaba. Delante de él era diferente. Delante de él era la suegra educada, un poco distante tal vez, pero correcta. Pero cuando nos quedábamos solas se quitaba la máscara. Tu marido se merece algo mejor que tú, me dijo una vez mientras yo planchaba su ropa. Una mujer más preparada, de mejor familia. Él me eligió a mí, respondí con voz temblorosa. Sí, pero porque lo engañaste con tu carita bonita, pero belleza no sirve para ser buena esposa. Y tú no eres buena esposa para mi hijo. Esas palabras me dolieron como puñaladas. Me quedé llorando en el cuarto toda la tarde. Cuando quedé embarazada de mi primer hijo, pensé que las cosas iban a mejorar. Estaba equivocada, empeoraron. Doña Refugio se volvió aún más controladora. Criticaba todo lo que hacía o dejaba de hacer. No deberías agacharte así, le vas a hacer daño al bebé. Estás comiendo mucho, vas a quedar como tonel. Estás comiendo muy poco, el bebé va a nacer desnutrido.
Deberías descansar más. Estás muy floja. El embarazo no es enfermedad. Era una locura. No había manera de complacerla. Cuando nació mi hijo, Roberto hijo, fue el día más feliz de mi vida. Un bebé hermoso, sano, con los ojos de su padre. Lo tuve en la clínica del Seguro Social. Roberto estaba en el trabajo cuando empezaron las contracciones. ¿Saben quién estaba conmigo en la sala de espera? Doña Refugio. No me acompañó por cariño, me acompañó porque alguien tenía que estar ahí para asegurarse de que no hicieras tonterías. Cuando nos dieron de alta y regresamos a casa con el bebé, empezó otra batalla, la batalla por mi hijo. Doña Refugio quería controlarlo todo, cómo lo alimentaba, cómo lo cargaba, cómo lo dormía, cómo lo vestía. Así no se pone el pañal, se pone más apretado. Lo estás cargando mucho, lo vas a malcriar. Le diste de comer hace 2 horas, ya tiene que comer de nuevo. Está llorando, obviamente tiene hambre, tu leche no lo llena. Eso último me dolió especialmente. Poner en duda mi capacidad de alimentar a mi propio hijo. Pero no me dejé. Mi hijo estaba creciendo bien, gordito, sano. Mi leche era suficiente. Una tarde, después de que me criticó por cómo estaba bañando al bebé, le dije: Doña Refugio, con todo respeto, es mi hijo. Yo sé cómo cuidarlo. Se me quedó mirando con esos ojos fríos. Es nieto mío también, y obviamente necesita que alguien que sepa lo cuide bien. Yo sé cuidar a mi hijo. ¿Se ve que no? Mira cómo llora. Los bebés lloran. Es normal. Mis bebés no lloraban, yo sabía calmarlos. Sus bebés, dije sin pensar. Usted solo tuvo un hijo, Roberto. El silencio que siguió fue terrible. Su cara se puso blanca, después roja. Los ojos le brillaron con algo que no supe descifrar en ese momento. Coraje, sí, pero también algo más, dolor, miedo. No sabes nada de mi vida, dijo con voz temblorosa. Nada. Y te sugiero que no metas tu nariz donde no te llaman. Salió de la cocina dejándome confundida. ¿Qué había dicho yo para provocar esa reacción? Solo había mencionado que ella tuvo un hijo. ¿Por qué eso la alteró tanto? Esa noche le conté a Roberto lo que había pasado. No debiste mencionar eso, me dijo. ¿Mencionar qué? Solo dije que ella tuvo un hijo. A ti. Es un tema sensible para ella. ¿Por qué? Porque le costó mucho tenerme. Tuvo varios embarazos que no llegaron a término antes de que yo naciera. Es doloroso para ella hablar de eso. Eso tenía sentido. Pero algo en la reacción de Doña Refugio no cuadraba. No era solo dolor por embarazos perdidos, era algo más. Los años pasaron. Tuve 3 hijos más: Carmela, Guillermo y Luz. 4 hijos hermosos que fueron mi alegría, mi razón de vivir. Pero criar a mis hijos bajo el techo de Doña Refugio fue un martirio constante. Criticaba cómo los educaba. Los estás criando muy blandos. Necesitan mano dura. Les das muchas libertades. En mis tiempos, los niños sabían obedecer. Roberto nunca fue berrinchudo como esos niños, porque yo lo eduqué bien. Cuando los niños crecieron y empezaron la escuela, ella quería decidir en qué escuela, qué materias, qué actividades. Guillermo no debe estudiar música, eso es para niñas. Carmela no necesita estudiar tanto, total se va a casar. Roberto hijo debe estudiar ingeniería como su abuelo. Yo trataba de defender a mis hijos, de protegerlos de sus críticas, pero era difícil. Ella vivía con nosotros. Estaba ahí todo el tiempo, vigilando, criticando, controlando. Roberto, mi pobre Roberto, estaba en medio, amaba a su madre, amaba a su esposa. No sabía cómo complacer a las dos. Muchas veces elegía callar, no meterse, dejar que las cosas siguieran como iban. Y yo me sentía sola, sin apoyo.
Una vez, desesperada, le dije, Roberto, necesitamos nuestra propia casa. No podemos seguir viviendo con tu madre. Mi amor, sabes que no tenemos dinero para eso. Estoy ahorrando, pero toma tiempo. Llevamos 10 años casados, 10 años viviendo aquí. Lo sé, pero mi madre está vieja, no puedo dejarla sola. ¿Y yo? ¿Y nuestros hijos? ¿No merecemos tener nuestra propia casa? Sí merecen, pero dame tiempo, por favor. Ese tiempo nunca llegaba. Siempre había una razón para seguir ahí. Que doña Refugio estaba enferma, que no había suficiente dinero, que era mejor esperar un poco más. Los años pasaban y yo me sentía cada vez más atrapada, más frustrada, más infeliz. Amaba a mi esposo, amaba a mis hijos, pero odiaba mi vida en esa casa. Doña Refugio nunca fue físicamente cruel, nunca me pegó, nunca gritó, pero su crueldad era más sutil, más insidiosa. Era de palabras, de gestos, de miradas. Era la manera como me hacía sentir incompetente, inadecuada, que no era suficiente. Y lo peor era que nadie más la veía. Delante de la familia, delante de los vecinos, era la suegra educada, un poco seria tal vez, pero correcta. Solo yo conocía su verdadero rostro. Mis hermanas me decían, Esperanza, tienes suerte. Tu suegra no es tan mala. Conoce a la mía, esa sí es terrible. Yo solo sonreía y callaba. ¿Cómo explicar el martirio silencioso que vivía? ¿Cómo hacer que entendieran que los insultos susurrados duelen tanto como los gritos? Cuando llevábamos 15 años casados, Roberto finalmente logró juntar dinero para comprar un terrenito en las afueras de Morelia. Estaba tan emocionada. Por fin íbamos a tener nuestra casa. Empezaron a construir, poco a poco, con el dinero que Roberto iba juntando. Una casita sencilla pero nuestra, con 3 recámaras, una para nosotros, una para las niñas, una para los niños, con cocina grande donde yo podría cocinar en paz, con patio donde los niños podrían jugar. El día que terminaron la construcción, hicimos una cena para celebrar. Estábamos todos emocionados. Los niños ya habían elegido sus cuartos. Yo ya había planeado dónde iba a poner los muebles. Y entonces doña Refugio soltó la bomba. «¡Qué casa tan bonita construyeron!», dijo. «Va a ser perfecto para nosotros». «¿Para nosotros?», pregunté. «Sí, claro. No pensarán dejarme sola en esta casa vieja. Me voy a mudar con ustedes a la casa nueva». Mi corazón se hundió. Miré a Roberto suplicándole con los ojos que dijera que no, que esto era nuestra casa, que queríamos privacidad. Pero él dijo, «Claro, mamá, hay espacio para todos». Esa noche lloré hasta quedarme dormida. 20 años de vivir con ella. Y ahora iba a continuar en la casa nueva que habíamos construido con tanto esfuerzo. Pero algo empezó a cambiar en mí. Una semilla de rebeldía que había estado dormida empezó a germinar. Ya no era la jovencita de 22 años que se había casado. Era una mujer de 42, madre de 4 hijos, que había aguantado demasiado durante demasiado tiempo. Empecé a poner límites, pequeños al principio. «Doña Refugio, gracias por el consejo, pero voy a cocinar la comida a mi manera. Voy a decorar mi casa como yo quiera. Los niños van a estudiar lo que ellos elijan, no lo que usted decida». Ella se sorprendía, se enojaba, trataba de intimidarme con sus miradas frías. Pero yo ya no cedía tan fácilmente. Roberto notó el cambio. «¿Qué te pasa últimamente? Estás muy rebelde con mi madre». «No estoy rebelde. Estoy defendiendo mi derecho a tomar decisiones en mi propia casa». «Pero es su casa también». «Es nuestra casa, Roberto. Tuya y mía. Ella es invitada. Y las invitadas no mandan». Esa conversación causó una pelea fuerte. La primera pelea seria que tuvimos en 20 años de matrimonio.
pero era necesaria. Las tensiones en la casa nueva se fueron haciendo más evidentes. Doña Refugio ya no podía esconder su resentimiento hacia mí tan fácilmente, y yo ya no fingía que todo estaba bien, pero todavía faltaba lo más importante. Todavía no sabía el secreto que Doña Refugio cargaba, el secreto que explicaba todo. Fue mi hija Carmela quien, sin querer, destapó la verdad. Carmela tenía 17 años y estaba muy interesada en la historia familiar. Quería hacer un árbol genealógico para un proyecto de la escuela. Empezó a investigar, a hacer preguntas, a buscar documentos viejos. Un día llegó emocionada. «Mamá, encontré algo increíble en el archivo municipal. Estaba buscando el acta de nacimiento de la abuela Refugio y encontré otra acta, de otro bebé que nació el mismo año que el papá, pero unos meses antes. La mamá era la abuela Refugio. Mi corazón empezó a latir más fuerte. ¿Qué dices, hija? Mira, me mostró una fotocopia del documento. Aquí dice, hijo de Refugio Sánchez, padre desconocido, varón, nacido el 15 de marzo de 1942, dado en adopción. Me quedé helada. Doña Refugio había tenido otro hijo antes de Roberto, un hijo que dio en adopción, y nunca se lo había dicho a nadie. No le digas nada a nadie de esto, le advertí a Carmela. Guarda ese documento. Esa noche no pude dormir. Mi cabeza daba vueltas. ¿Por qué Doña Refugio había dado a su hijo en adopción? ¿Quién era el padre? Roberto sabía. Al día siguiente, cuando Roberto se fue a trabajar y los niños a la escuela, confronté a Doña Refugio. La encontré en el patio regando sus plantas. Estaba de espaldas a mí. Doña Refugio, dije, necesitamos hablar. Se volteó. Algo en mi tono le hizo fruncir el ceño. ¿De qué? Saqué la fotocopia del acta de nacimiento y se la extendí. El color se le fue de la cara. Sus manos empezaron a temblar. Dejó caer la regadera. ¿Dónde conseguiste eso?, susurró. No importa dónde. Lo que importa es que es verdad. Usted tuvo un hijo antes de Roberto, un hijo que dio en adopción. Se sentó pesadamente en una silla del patio. De repente parecía una mujer vieja, frágil, rota. No tenías derecho, dijo con voz ahogada. No tenías derecho a meter tu nariz en mi pasado. Tengo derecho a entender por qué me ha tratado tan mal durante 20 años. Me miró con lágrimas en los ojos. Era la primera vez que la veía llorar. No sabes nada, dijo. No sabes lo que viví. Entonces cuénteme. Ya es hora de que hablemos la verdad. Y ahí, en ese patio, Doña Refugio me contó su historia. Una historia de dolor, de vergüenza, de secretos guardados durante décadas. Había tenido 17 años cuando quedó embarazada. El padre era un muchacho del pueblo que la había seducido con promesas de matrimonio. Cuando le dijo que estaba esperando un hijo, él huyó. Desapareció. Sus padres, para evitar la vergüenza, la mandaron a Guadalajara con una tía. Ahí tuvo el bebé en secreto. Un niño. Lo vio solo una vez antes de que se lo quitaran para darlo en adopción. Lo tuve en mis brazos solo unos minutos, me contó llorando. Era tan pequeñito, tan perfecto. Y me lo quitaron. Dijeron que era lo mejor para él, que tendría una familia que lo cuidara bien, que yo era muy joven para ser madre soltera. Regresó a Morelia un año después. Nadie supo nunca lo que había pasado. Sus padres dijeron que había estado estudiando en Guadalajara. Años después conoció al padre de Roberto, un hombre bueno que la amó y la respetó. Se casó con él y tuvo a Roberto. Pero el fantasma de su primer hijo la perseguía. Cuando nació Roberto, continuó, juré que sería la mejor madre del mundo, que nunca lo abandonaría, que siempre estaría ahí para él, que compensaría mi error con el primero. ¿Por eso es tan sobreprotectora con él? Sí, Roberto es todo lo que tengo, es mi redención. ¿Y yo?
¿Dónde entro yo en todo esto? Me miró con los ojos rojos de llorar. Tú me quitaste a mi hijo. Cuando Roberto se casó contigo, sentí que me lo estaban arrancando otra vez, como me arrancaron al primer bebé. Ahí estaba, la verdad terrible. Doña Refugio no me odiaba por ser mala nuera, me odiaba porque representaba la pérdida. Cada vez que Roberto me elegía a mí, ella revivía el trauma de perder a su primer hijo. Sé que no es justo, dijo. Sé que tú no tienes la culpa, pero no puedo evitarlo. Cada vez que te veo con Roberto, con mis nietos, me acuerdo de lo que perdí. El hijo que dio en adopción, empecé. No sé qué fue de él. Nunca me dijeron quién lo adoptó. Nunca lo busqué. Tenía demasiado miedo. Me senté a su lado. Por primera vez en 20 años sentí compasión por ella. Doña Refugio, dije suavemente, usted me ha hecho sufrir mucho. Me ha hecho la vida imposible. Pero ahora entiendo por qué. ¿Me perdonas?, preguntó. No sé si puedo perdonar 20 años de maltrato así nomás, pero puedo tratar de entender. Nunca quise lastimarte, dijo. O sí quise, pero no porque fueras mala persona, sino porque estaba llena de dolor y no sabía cómo manejarlo. Nos quedamos calladas por un rato. El sol de la tarde iluminaba el patio. Se escuchaban los pájaros cantando. ¿Va a decirle a Roberto?, pregunté. Debería. Ya es tiempo de que sepa la verdad. Esa noche los tres nos sentamos en la sala. Doña Refugio le contó toda la historia a Roberto. Él escuchó en silencio, con lágrimas bajando por su cara. Mamá, dijo cuando ella terminó, tengo un hermano. Tenías, no sé si todavía vive, no sé dónde está. Podríamos buscarlo. ¿Para qué? Ya pasó tanto tiempo. Para que puedas cerrar ese capítulo, para que puedas perdonarte. Lo que siguió fueron meses de búsqueda. Con la ayuda de Carmela y sus habilidades de investigación, empezamos a buscar al hijo perdido de Doña Refugio. Tardamos un año, pero lo encontramos. Se llamaba Mario. Tenía 60 años. Vivía en Guadalajara con su esposa y sus hijos. Los padres adoptivos habían sido buenos con él. Tuvo una vida feliz. El día que Doña Refugio y Mario se reencontraron fue uno de los más emotivos de mi vida. Fue en un parque en Guadalajara. Doña Refugio estaba tan nerviosa que temblaba. Cuando Mario llegó, se quedaron mirándose. Él sabía que era adoptado. Sus padres siempre se lo habían dicho y había querido conocer a su madre biológica, pero no se había atrevido a buscarla. ¿Usted es Refugio?, preguntó. Soy yo, respondió ella con voz quebrada. Se abrazaron. Los dos lloraron. Roberto lloraba. Yo lloraba. Hasta los nietos lloraban sin entender bien por qué. Lo siento, decía Doña Refugio. Lo siento tanto. No tiene que disculparse, respondió Mario. Usted hizo lo que pudo. Gracias a eso, tuve una familia maravillosa. ¿Me perdonas? No hay nada que perdonar. Después de ese día, Doña Refugio cambió. No de la noche a la mañana, pero poco a poco fue soltando la amargura que había cargado toda la vida. Mario empezó a visitarnos regularmente. Roberto ganó el hermano que nunca supo que tenía. Y yo, finalmente, tuve paz en mi casa. Doña Refugio nunca fue cariñosa conmigo. No podía. Tantos años de resentimiento no desaparecen así nomás. Pero sí empezó a tratarme con respeto. Ya no me criticaba por todo, ya no me hacía sentir incompetente. Un día, unos años después, me buscó en la cocina. Esperanza, dijo. Era la primera vez que decía mi nombre con cariño. Quiero que sepas que sé que he sido injusta contigo. Doña Refugio. Déjame terminar. Fuiste buena esposa para mi hijo, buena madre para mis nietos, aguantaste cosas que no debías aguantar, y lo siento. Gracias, dije. Era lo único que podía decir.
No espero que seamos amigas. Sé que es demasiado tarde para eso, pero quiero que sepas que te respeto. Fue su manera de disculparse, y yo la acepté. Doña Refugio murió a los 75 años, rodeada de su familia. Mario estaba ahí, Roberto estaba ahí, yo estaba ahí, sus nietos estaban ahí. En su funeral, Mario habló sobre el perdón, sobre cómo su madre biológica había cometido un error por miedo, pero que ese error no la definía. Habló sobre la importancia de soltar el pasado para poder vivir el presente. Yo lloré en ese funeral, no solo por la muerte de Doña Refugio, sino por todos los años perdidos, por todo el sufrimiento innecesario, por todo lo que pudimos haber sido si ella hubiera hablado antes. Hoy, a los 78 años, cuando miro hacia atrás, veo mi matrimonio de una manera diferente. Fueron 45 años con Roberto hasta que Dios se lo llevó. De esos 45, casi la mitad fue difícil por culpa de su madre. Pero también veo que el dolor de ella no excusa su comportamiento, pero sí lo explica. Aprendí cosas importantes de esa experiencia. Aprendí que todos cargamos secretos, que todos tenemos heridas que no han sanado. Aprendí que a veces la crueldad viene del dolor, no de la maldad. Aprendí que perdonar no significa olvidar, sino soltar el peso para poder seguir adelante. También aprendí a poner límites, a no permitir que nadie, ni siquiera la familia, me pisoteara. A defender mi espacio, mi dignidad, mi derecho a ser respetada. Crié a mis hijos diferente, les enseñé a ser independientes, a casarse y formar sus propias familias en sus propias casas. Les enseñé que amar a tus padres no significa vivir con ellos toda la vida. Cuando mis hijos se casaron, hice todo lo contrario de lo que Doña Refugio hizo conmigo. Recibí a mis nueras y yernos con brazos abiertos. Nunca critiqué cómo criaban a mis nietos. Nunca me metí en sus matrimonios. Visitaba cuando me invitaban y me iba cuando sentía que ya era hora. Una de mis nueras me dijo una vez: «Suegra, usted es la mejor. ¿Cómo le hace para ser tan comprensiva?» «Es que yo sé lo que se siente tener una suegra difícil», le respondí, y prometí nunca ser esa clase de suegra. Si están escuchando esta historia y se reconocen en ella, si ustedes también tienen una suegra difícil que les hace la vida imposible, déjenme decirles algo importante. A veces la gente lastima porque está lastimada. A veces la crueldad es la manera como alguien maneja su propio dolor. Eso no hace que esté bien. Eso no significa que tengan que aguantar maltrato. Pero puede ayudarles a entender. También quiero decirles, pongan límites, defiendan su espacio. Su casa es su casa, no de su suegra. Su matrimonio es su matrimonio, no un triángulo. Sus hijos son sus hijos, no los nietos que ella puede controlar. Y si su pareja no las apoya, si su esposo elige a su madre sobre ustedes cada vez, entonces tienen una conversación difícil que tener. Porque el matrimonio es entre dos personas, no tres. A las suegras que están escuchando les digo, suelten a sus hijos. Los criaron, los amaron, hicieron su trabajo. Ahora déjenlos volar, déjenlos formar sus propias familias. Sean apoyo, no carga. Sean ayuda, no problema. Y si están cargando secretos dolorosos del pasado, secretos que las están haciendo amargas, busquen ayuda, hablen con alguien. No dejen que ese dolor envenene sus relaciones con las personas que aman. La vida es muy corta para vivir en amargura. Es muy corta para permitir que los errores del pasado arruinen el presente. Todos merecemos paz. Todos merecemos vivir sin el peso de secretos que nos aplastan. Yo sobreviví 20 años difíciles con mi suegra, pero también viví para ver la reconciliación. Viví para ver cómo el amor puede sanar heridas viejas.
Viví para ver cómo la verdad, aunque dolorosa, puede liberarnos. Hoy tengo 78 años. Tengo 4 hijos, 12 nietos, 5 bisnietos. Tengo una vida llena, bendecida. Roberto fue buen marido. Doña Refugio, a pesar de todo, me enseñó lecciones valiosas. Y Mario, el hermano perdido que encontramos, se volvió parte importante de nuestra familia. El secreto de Doña Refugio era su hijo abandonado. Ese secreto la carcomió por dentro durante décadas, la llenó de dolor, de culpa, de amargura, y esa amargura la derramó sobre mí. Pero cuando finalmente soltó ese secreto, cuando se perdonó a sí misma, pudo empezar a vivir de verdad. No sé si Doña Refugio está en el cielo escuchándome, pero si está, quiero que sepa que la perdono, que entiendo que hizo lo mejor que pudo con el dolor que cargaba. Y que al final, a pesar de todo, me enseñó la lección más importante, que todos necesitamos perdón, todos necesitamos ser perdonados y todos merecemos una segunda oportunidad. Espero que esta historia les haya llegado al corazón, mis queridos. Espero que les ayude a entender a las personas difíciles en sus vidas y espero que les dé valor para defenderse, para poner límites, pero también para buscar entender el dolor detrás de la crueldad. Si les gustó esta historia, si se emocionaron, si conocen a alguien que está pasando por algo parecido, déjenme un comentario aquí abajo. Cuéntenme sus experiencias con sus suegras. ¿Tienen una suegra maravillosa o tienen una difícil? ¿Cómo manejan esa relación? Leo todos los comentarios y me encanta saber de ustedes. Y si todavía no se han suscrito a nuestro canal Historias de Abuelitas, por favor háganlo. Cada semana traemos historias reales de vida, de superación, de mujeres como nosotras que han vivido, sufrido y vencido. Den clic en la campanita para no perderse ninguna historia. Recuerden, mis queridos, la vida es demasiado corta para vivir en amargura. Todos cargamos dolores, todos tenemos historias, todos necesitamos compasión, pero también todos merecemos respeto y dignidad. Encuentren ese balance en sus vidas. Hasta la próxima historia. Que Dios los bendiga a todos.